podríamos darnos cuenta que el mundo tiene una parte natural. La parte natural del mundo, pues la podemos reconocer porque no tiene que ver con el ser humano. O sea, sé que todo aquello que no toca el ser humano lo llamamos natural. Una montaña es natural, una planta es natural, un animal es natural. La tierra, el cielo, el sol, la luna, el mar, las estrellas. Hay muchas cosas naturales. Los pescados, bueno, los peces, las algas, muchas cosas naturales. Estamos rodeados de la naturaleza misma. Sin embargo, el ser humano tiene una capacidad de transformar la naturaleza. Y una capacidad maravillosa de esa transformación, al punto que vemos que existen cosas no naturales. Y llamamos no natural aquello que el ser humano puede transformar. Y al transformarlo, lo transforma para una necesidad propia o para cumplir la necesidad que tiene. Entonces vemos cómo el ser humano transforma la naturaleza y al transformarla le da otra manera, forma o manera de poder funcionar de acuerdo a lo que él necesita. Qué increíble, ¿no? De hecho, hoy por hoy, en estos tiempos, podemos ver cómo esa transformación ha incrementado significativamente en el ser humano. Hoy por hoy el ser humano tiene una capacidad de transformación mucho mayor a lo que tenía hace poco. Tiene una capacidad de transformación tan grande que vemos manchas urbanas, ciudades, con edificios, con calles, con condiciones muy complejas sociales, donde muchas veces ni siquiera ya podemos reconocer la naturaleza. A lo mejor un árbol por ahí que se pierde en la ciudad, o un pedazo en un bosque, o a lo mejor una condición ahí por un parque por ahí que esté. Hay ciudades que totalmente no les interesa la naturaleza y son bloques y bloques de cemento o de asfalto. En otras ciudades, pues sí, respetas más la naturaleza y ves más árboles, más parques. Sin embargo, puedes reconocer que significativamente la mano del hombre está ahí. Ahora, no se diga solo en las formas o maneras de edificios o construcciones, en los vehículos, en los carros, en los aviones, en los mares, con los barcos. Y vamos a ver cómo hoy por hoy el ser humano tiene una capacidad significativa de transformación de la naturaleza, donde eso significa que todo eso está beneficiándolo, que todo eso es una forma y una manera de cumplir sus necesidades. Entonces, vamos a recalcar este punto. Toda la transformación que el ser humano logra hoy por hoy, la logra para un beneficio propio del cumplimiento de sus necesidades. Y si hoy por hoy el ser humano tiene una mayor capacidad de transformación, significa que está resolviendo mayor necesidad que lo que resolvía anteriormente. Hoy por hoy entonces el ser humano tiene una capacidad mayor de resolución de necesidades que nunca antes habíamos visto, al menos en la humanidad actual. En otras humanidades, en otros tiempos, el ser humano ha llegado a condiciones más complejas, más tecnológicas, eficientes. Pero en esta actualidad, en esta nueva humanidad que estamos viviendo, está llegando a condiciones importantes, donde vuelvo, repito, y es importante recalcarlo. Estamos viendo que el ser humano actualmente tiene una mayor capacidad de resolver sus necesidades. Y si tiene una capacidad mayor de resolver sus necesidades con la tecnología, con la transformación, con todo lo que ahora puede implementar y tener a su beneficio, tenemos que entender que estamos llegando a una mayor comodidad, donde entonces el ser humano actual está viviendo una mayor comodidad, una comodidad importante. ¿Cómo no estamos llegando a una comodidad significativa cuando antes simplemente para bañarte tenías que recorrer kilómetros con una cubeta a tus espaldas? ¿O tenías que recorrer algunos metros o kilómetros para bañarte en un río o lago? ¿Cómo no podríamos pensar y creer que estamos en una comodidad mayor cuando tenemos una nevera donde tenemos alimentos frescos, tenemos hielo? ¿Cómo tenemos una comodidad mayor donde las inclemencias del tiempo, el frío, el calor, la lluvia, la nieve, no nos dañan? No sé si ustedes han visto una película de hace no mucho, hace a lo mejor 150 años, 120 años,
donde en esa época con poca leña trataban de calentar un lugar y era muy difícil y pasaban inviernos muy crudos y muy duros y hasta moría mucha gente en esos inviernos. Hoy por hoy tenemos gran oportunidad de comodidad a través de manejar el clima o el microclima dentro de un edificio, al punto que aunque afuera haya un gran invierno, adentro tenemos una buena temperatura para mantenernos sanos y salvos. Y así podría dar muchos ejemplos de cómo la tecnología actualmente está llevando al ser humano o ya tiene al ser humano en una condición de mucha comodidad. Y esa comodidad viene con mucha abundancia, con mucha plenitud. El ser humano actualmente tiene un acceso a cosas que antes no tenía. Por ejemplo, el rey más rey del mundo, el más rico de todos. ¿Cuántos vestimentos o cuántas vestiduras tenía en su closet? Tenía 40, 50 vestidos, 40, 50 vestimentas y no más. ¿Por qué? Porque no había tela suficiente, porque no había quien hiciera esos vestidos. O sea, no se necesitaba más, no había más, y aunque tuviera todas las riquezas, no había más que comprar. Hoy por hoy, una persona común y normal tiene más de 100 formas de vestirse en un closet. Tiene quién sabe cuántos zapatos, los coleccionan. Tienen bastantes cosas que ni siquiera utilizan o usan. Y si lo que no tienen quieren, van y buscan y tienen acceso a ello. El color, la forma, aquello que quieren usar, la novedad, la moda. Y increíblemente tienen acceso a más cosas que el rey más rico del mundo de hace no muchos años. Yo sé que eso ya lo he dicho en otras ocasiones, pero es importante recalcarlo el día de hoy. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva todo ello? Pues todo ello nos lleva a una condición muy generalizada, que aunque estamos en una etapa de mucha abundancia, en una etapa de una gran oportunidad de diversidad, de elección, de beneficios, estamos en una etapa de condiciones significativas donde vemos que el ser humano tiene muchas de sus necesidades cubiertas y está en una gran comodidad. Así como estamos viendo todo ello, estamos viendo que el ser humano vive una gran carencia. ¿O no es cierto que muchos de ustedes piensan regularmente en la carencia? No se ponen a ver lo que ya lograron o lo que ya tienen, sino que le dan mucho valor o más valor inclusive a aquello que aparentemente no han logrado, no tienen o creen que les falta. Y la carencia es algo que hoy por hoy la gente vive significativamente. Y ahí es una pregunta muy importante. ¿Cómo es posible que las personas actualmente vivan carencia cuando hay tanta abundancia? A lo mejor en otros momentos donde no había tantas cosas, podríamos pensar más en la carencia. Y les voy a ser bien sincero, tampoco en aquellos momentos había carencia porque la gente no tenía conciencia de lo que podía tener que ahora tiene. Entonces, cuando las personas no tienen conciencia de lo que pueden tener que ahora tienen, no existe carencia porque no piensan en ello. Es como en este momento. Hay muchas cosas que en un futuro próximo vamos a tener de forma tecnológica que nos va a dar incluso mayor comodidad, pero que ahorita no extrañan porque no las conocen. Es como antes de que salieran los celulares. ¿Quién extrañaba un celular? Nadie. ¿Y por qué no extrañaban un celular? Porque no lo conocían. Entonces igual, hace 100, 200 años, 300 años, la gente no podría decir que existía carencia porque todo aquello que eran carentes era que no lo conocían. Y se les daba valores a otras cosas. Se les daba valores a la siembra, a la tierra. Se les daba valores al clima, ya que dependían significativamente de esos beneficios para que no hubiera una hambruna, que una sequía no matara a los animales. Hoy por hoy hemos resuelto muchas cosas con pozos profundos para traer el agua, con tuberías a largas distancias para proveer también agua. Hemos resuelto tecnológicamente muchas necesidades que antes no se podían resolver tan fácil, o estábamos a merced de la naturaleza y la naturaleza la resolvía por nosotros, o nos tocaba vivir cosas difíciles como cuando llegaba una helada, cuando llegaba una sequía, o cuando cambiaba el clima y no estábamos preparados para ello. Bueno, hoy por hoy, como digo,
no podríamos decir que existe la carencia. Seguir pensando y creyendo que la carencia existe es como ser medios necios. Sin embargo, aunque yo me he dado a la tarea de compartir mensajes de abundancia y plenitud constantemente, es increíble cómo constantemente ustedes, o generalmente las personas, siguen dándole valor significativamente a la carencia. Y la carencia no en un solo sentido económico. De hecho, el dinero no ha existido siempre. Entonces, no es la carencia económica de la que hablo. Hablo de la carencia que vives en tu vida, en todos los aspectos. La soledad que sientes, la incomprensión que sientes, la carencia de salud, o aunque tengas salud, el pensar que en cierto momento puedes ser carente de salud, pensando en la enfermedad. La carencia en sentido de el reconocimiento o el valor de lo que tú eres o tienes, de acuerdo a lo que realizas, que crees o piensas que los demás deberían darte. Y así, la carencia de forma completa y global en tu vida. Simplemente sentir que aunque tengas todo, siempre falta algo. Eso es carencia. Entonces podríamos decir que hoy por hoy, indistintamente lo que el ser humano tenga, sigue viviendo carencia. Que hoy por hoy, si el día de mañana tenemos mayor tecnología que nos ayuda a sustentar nuestras necesidades de forma más eficiente y nos dé mayor comodidad, lo más seguro es que sigamos experimentando carencia significativamente. O sea, de que parecería que la carencia es parte natural, normal de nuestra forma de existencia. Así vivimos. Es una condición humana. He escuchado muchas veces. ¿Ustedes creen realmente que el vivir carencia, incluso cuando no la existe, es una condición humana que debe persistir? ¿Es una condición humana que es normal y natural al punto que es la forma de vivir? Definitivamente no. Definitivamente no. Tenemos que reconocer que existe una ignorancia en el entendimiento de la vida. Y que la ignorancia en el entendimiento de la vida te hace vivir la carencia aunque no exista. Y yo puedo entender y comprender. Cuando digo que la carencia no existe, muchos de ustedes podrían decir, ¿cómo que no? Si vivo esto, y todo eso es carencia. ¿Cómo es posible que tú digas que no existe cuando yo la vivo todos los días? Bueno, vives todos los días la carencia porque no has limpiado el cristal de tu perspectiva. Tienes significativamente contaminado la forma en que ves la vida. Definitivamente, la carencia es simplemente el filtro con el cual percibes cada momento y cada instante. Porque definitivamente la carencia nunca ha existido. Al punto que si la carencia existiera como tal, el mundo no podría ser lo que es. No podríamos tener la organización, la forma y la manera de vida que hoy tenemos. Si la carencia existiera realmente como tal, lo más seguro es que hoy no hubieses comido. Lo más seguro es que hoy no hubieses tenido luz para prender el foco. Lo más seguro es que hoy ni siquiera me estuvieras escuchando. Yo sé que muchos de ustedes día a día están enfrentando carencia de una forma o de otra. Como digo, simplemente en la soledad, en una falta de reconocimiento, económicamente, en salud, en sentir un bienestar hacia la vida, en seguridad, en muchas condiciones. Eso lo sé y lo entiendo. Sin embargo, yo quisiera darme a entender que todo eso no tiene que ser así. Quisiera darme a entender que la carencia realmente siempre ha sido y es una ilusión. Que definitivamente la carencia es una condición que si llevamos una clarificación, una claridad a la manera en que vivimos, llevamos mayor verdad a nuestra vida, no tenemos por qué seguir sustentándola y viviéndola. Al punto que, fíjense qué es lo que pasa. Dijimos, explicamos que realmente no hay carencia, que incluso menos en estos momentos, porque en estos momentos tenemos acceso a mucha diversidad y abundancia. Por ejemplo,
Muchos dicen, mira el carro viejo que tengo, quiero cambiar el carro y no puedo, quiero comprar un carro y no puedo. ¿Cuántos carros no hay en una concesionaria? ¿Cuántos carros no hay en donde los venden? Muchos. Y no tienen dueños, están esperando que alguien sea dueño de ellos. ¿Por qué no puedes ser tú? Muchos dicen que no tengo casa. Sin embargo, tienen un techo sobre su cabeza porque rentan o porque viven con alguien. Y si cambiaran su necesidad, pudieran también tener una casa propia si lo quisieran, si fuese realmente importante o esa forma de justificación fuera la que quisieran. Entonces, podríamos decir, no existe la carencia, pero sí existe una percepción de carencia. Entonces, hoy por hoy, las personas están viviendo una percepción de carencia, aunque no exista como tal, no exista la carencia. Entonces, la carencia se vive de forma mental, de forma emocional. Y lógicamente, la forma mental de experiencia, la forma emocional de experiencia es experiencia. Por lo tanto, cuando ustedes me dicen, es que yo tengo este problema, es que yo vivo en carencia en esta situación, lógicamente lo están viviendo, pero generalmente lo están viviendo de una forma mental, de una forma emocional, no de una forma física. En muy pocos momentos se vive una carencia física, que puede haber una carencia física, pero son muy pocos momentos en la vida. Y generalmente la carencia física es generada porque se mantuvo significativamente la atención y la focalización en la carencia mental y emocional. Por lo tanto, si tú no sustentaras tanta carencia mental y emocional, sería casi imposible que experimentaras una carencia física. Entonces, ¿dónde está la carencia principal que hoy vivimos? ¿Dónde está la carencia principal que experimentamos? En la visión distorsionada de la percepción que tenemos de la vida, que nos genera experiencias mentales y emocionales, y por lo tanto en ciertos momentos físicas de carencia, pero solo en la perspectiva y la experiencia por la perspectiva que tenemos de ello, no porque sea así, sea verdad o sea una realidad o una condición humana que no se podría cambiar. ¿Por qué te enfermas? Por carencia. ¿Por qué sufres? Por carencia. ¿Por qué te duele? Por carencia. ¿Por qué te sientes solo? Por carencia. ¿Por qué no vives lo que quieres? Por carencia. ¿No estamos hartos ya de la carencia? De lo que deberíamos de carecer precisamente es de la carencia misma. Y entender que la vida es abundancia, es plenitud. Y no lo tengo que decir yo, no me tienen que creer. ¿Cómo han comido todos los días? ¿Cómo han vivido hasta este momento? Muchos de los que me están escuchando tienen 90 años, 80 años, a lo mejor hasta 100. Tienen 60, 50, 30, 40, 20, o a lo mejor están empezando su vida. Y todo ese tiempo han vivido, han comido. Y cuando se han propuesto algo que les importa y les interesa, lo han experimentado y lo han tenido. ¿No han hecho bodas, fiestas, 15 años? ¿No han comprado el carro, la casa o el viaje de vacaciones? Todo lo que les ha interesado, todo lo que han querido, de alguna forma o alguna manera, si ha sido importante, lo están experimentando o lo han experimentado. Entonces, ¿por qué seguir sustentando la carencia? Y podríamos decir, a lo mejor la carencia ya es una costumbre, ya es una normalidad que hemos tenido y formado. Y podría decir que sí. A lo mejor la costumbre que hay acerca de la carencia hace que de alguna forma se siga experimentando o pensando o llegando a creer que es parte normal de nuestra vida. Pero entonces, si se trata de eso, ¿por qué no desacostumbrarnos en este momento? Si se trata de eso, ¿por qué no entonces que la carencia ya no esté en nosotros? A lo mejor podríamos decir, y otros podrían decir, es que así me enseñaron mis padres, y mis abuelos le enseñaron a mis padres, incluso a mí, y a lo mejor mis bisabuelos, y venimos cargando esas ideas por generaciones.
Podría ser o podría ser que no. Pero si podría ser que sí, ¿por qué no ponemos un freno en este momento? Y a partir de este momento, de este instante, ya no venimos dándole tanto valor a la carencia, ya no le damos cabida, ya no le damos existencia, focalización a la carencia y empezamos a ver la vida con mayor verdad. Donde la vida con mayor verdad es la abundancia y la plenitud. Simplemente estoy vivo. ¿Qué más les puedo decir? Si estoy vivo, es porque existo. Y si existo y estoy vivo, es que todo es posible. Todo es posible. No hay nada que no lo sea. Y si todo es posible, solo depende de la focalización, la atención, el interés que yo tenga en algo para que se realice como mi experiencia. ¿Qué tan difícil podría ser entender eso? ¿Qué tan difícil podría ser comprender lo que en este momento estoy diciendo? Bueno, lo mismo cargando la costumbre, la normalidad, la idea o la creencia que es una condición humana, pues usted mismo lo convierte en una imposibilidad. Pero yo sí los invito a experimentar una vida carente de carencia. Si la carencia existiera, que la carencia sea la carencia misma. Que la abundancia, la plenitud, la satisfacción del vivir sea nuestra forma normal de existir. Soy sano, soy vivo. Dios provee en abundancia y plenitud. Dios provee lo suficiente. Dios le provee a todos y cada uno y no queda a deber. Dios provee desde la fuente con las mayores y mejores justificaciones de forma eficiente, donde yo reconozco desde la fuente cómo justifica y provee Dios todas las necesidades que yo tengo. Se ven cubiertas sin dificultad alguna porque no estorbo. La carencia ya no es en mí, porque la abundancia es lo que es verdad y reconozco la verdad. Gracias Dios de mi corazón, gracias Dios de mi comprensión, porque en este momento me abres los ojos, me abres la mente, el corazón, el entendimiento, me elevas la conciencia a la verdad. Y la verdad es que nunca me ha faltado nada ni me faltará. Que antes de tocar la puerta siempre ha estado abierta. Que antes de preguntar, la respuesta siempre ha estado en mí. Que antes de pedir, todo siempre ha sido dado. Gracias Dios porque nunca nada me ha faltado. Gracias porque cada momento y cada instante tengo la conciencia plena, en abundancia, satisfacción, plenitud en todos los aspectos de mi vida. Amo y me aman. Soy sano. Hay suficiente de todo y para todos. La experiencia que elijo es la experiencia que vivo. Gracias porque así es. Nunca ha sido de otra forma o de otra manera. Gracias porque hoy lo entiendo. Gracias porque hoy lo vivo. Gracias porque hoy comparto con los demás la verdad y la verdad me hace libre. Y vivir de acuerdo a ello. Vivir de esa manera. ¿Qué tan difícil podría ser? A lo mejor con esta plática no podría ser suficiente, o sí, yo no sé. Depende de cada uno de ustedes. Si tú hoy en este momento te comprometes a un despertar contigo mismo y con Dios, lógicamente podrías en este momento darte cuenta de la verdad y saber que la abundancia, la plenitud, la satisfacción es lo que existe y no más carencia. Si no es así, no te preocupes. Vamos a seguir trabajando por ti, para que en cierto momento despiertes cada vez más a la verdad y tengas una mejor condición de vida. Espero yo que en este momento fuera suficiente para cada uno de ustedes, o al menos para algunos. Y si no es así, continuar juntos y de la mano, para que en cierto momento así sea. A la brevedad, en esta vida, ojalá en este momento. Bueno, espero que este tema llegue hasta lo más profundo de su ser y los ayude a liberarse, a construir una mejor persona de cada uno y juntos realizar y vivir, construir un mundo cada vez más pleno y mejor. Un mundo mejor para cada quien, siendo cada quien el que vive su mundo mejor.